es el tema de lo que ha vuelto a poner otra vez el presidente López Obrador sobre la mesa con relación a los medios de comunicación. Los medios de comunicación de por sí ya están en crisis y ahora el presidente de la República, bueno, ha señalado con índice de fuego una situación que ya muchos periodistas, muchos académicos también ya lo venían señalando desde hace tiempo sobre esa polarización de los medios informativos, de los propios actores del periodismo, que son los comunicadores, los periodistas, y que por un lado hacen a veces dudar de los medios de información, hacen que piense la sociedad que todos somos iguales, pero por otro lado hace que también los periodistas, que no somos iguales, insistamos pues en definir muy claramente las pautas comunicacionales que existen en el país. Para este primer tema, que es hablar sobre la precarización, hablar sobre la polarización de los medios de comunicación y de los propios periodistas, bueno, hoy me va a acompañar, tengo el gusto y el honor, por supuesto, de contar con uno de esos casos muy extraños que se dan en el periodismo, y permítame que se lo platique de esa forma, uno de esos casos extraños del periodismo, porque Rubén González Macías es un periodista que pasa de pronto al ámbito académico, pero que no se abandona del periodismo y que sigue manteniendo el conocimiento tanto en la praxis como en la teoría, tanto como desde la academia, y él es el que nos viene a hablar un poquito de no un poquito, creo que un mucho, porque a final de cuentas, y lo digo de manera muy clara, para mí Rubén González es el mejor conocedor de los temas que existen acerca de la información y de cómo está estructurado el periodismo. Estoy escuchando un himno nacional, pero no sé a qué se deba esa situación. Ahí, producción, no sé si sea un asunto. Bueno, seguramente es en alusión a los temas nacionales que estamos tratando. Eh, le decía, le decía, Rubén González es uno de esos casos muy raros en los que un periodista pasa del ejercicio periodístico, de la práctica diaria del reporteo, de la talacha informativa, a estudiar el periodismo a fondo desde la academia. Y lo digo de ese tamaño y de esta forma, para mí Rubén González es el mejor académico que conoce en la teoría, por supuesto, la práctica del periodismo y cómo está conformado el periodismo y cuáles son todas las hebras internas que se mueven dentro de ese andamiaje que es la comunicación, y también es un excelente periodista. Por eso le digo que es uno de esos casos muy extraños, ya lo va a escuchar usted ahorita. Pero antes de pasar con Rubén González, y antes de darle la palabra, por supuesto, a mi amigo el doctor Rubén González, que hay que decirlo, tiene un doctorado, por supuesto, por la Universidad de Leeds en Reino Unido. Pero antes de pasar con eso, también déjeme decirle que hoy quiero tocar otro tema en el que nos va a estar acompañando otro periodista. Sí, otra vez se me metió el presidente de la República, no sé por qué se me está metiendo aquí la señal. Mi querido Richard Serrano, por ahí se me está metiendo el presidente hablando de temas de combustibles. Él ya tiene su mañanera, entonces que nos dé chance, ¿no? Este, Sigo insistiendo, entonces, no sé qué es lo que está pasando. Ah, ya se nos fue la señal. Le decía que también el otro tema que voy a tocar justamente hoy es el papel del INE y cómo es que ha establecido de forma dictatorial la decisión de arrebatar dos candidaturas prácticamente. Hasta el momento están arrebatadas, todavía no está nada definido en torno a la situación de los candidatos de Morena en el estado de Michoacán y en el estado de Guerrero. Para esto me va a acompañar el periodista Marco Antonio Aviña Kit, de la ciudad de La Piedad, Michoacán, la gloriosa ciudad de La Piedad, Michoacán. Pero antes déjeme entonces abordar con el tema con mi querido amigo Rubén González Macías, pero déjeme presentarlo como se debe, la verdad. Déjeme leer su reseña curricular antes de ir con él, porque él es un periodista, docente, investigador, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia. Asimismo, es doctor en Estudios de la Comunicación por la Universidad de Leeds en Reino Unido. Ha sido reportero, editor y jefe de investigación en el periódico La Voz de Michoacán.
A partir de junio del 2016 es profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde forma parte del cuerpo académico, comunicación política y ciudadanía en la transición democrática. Sus temas de investigación académica se enfocan en relación o se enfocan a la relación reportero-fuente, profesionalización del periodista, periodismo político, democratización de la prensa mexicana y análisis de los sistemas mediáticos. Su trabajo académico ha sido presentado y publicado en México, Europa y Sudamérica. Actualmente, Rubén González participa en dos proyectos académicos internacionales. El primero de ellos es la Plataforma Iberoamericana de Análisis de Tendencias en Comunicación, iniciativa organizada por la Universidad Nebrija de España y de la que es miembro del comité científico. Este proyecto tiene como finalidad ser un punto de encuentro donde los colectivos implicados en el sector de la comunicación puedan generar análisis, observaciones y contenidos de relevancia acerca de temas relacionados con dicha área y su formación en la universidad. Y su formación en la universidad. Por otro lado, el segundo proyecto es Journalist Students Global, en el que funge como cocoordinador del capítulo para México. Se trata de un estudio en donde participan 45 países de los 5 continentes, el cual busca conocer cuáles son las percepciones y expectativas profesionales de los estudiantes de comunicación y periodismo con respecto al ejercicio del periodismo. Él es Rubén González y hoy agradezco mucho que esté con nosotros para poder platicar sobre este tema. Rubén, doctor, buenas tardes, un gusto y un placer tenerte en este espacio. Hola Jesús, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor participar en este valioso programa tan necesario, justo de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, la verdad es que no sé si esté a la altura de todos los comentarios que tan amablemente vertiste sobre mi persona. Lo que sí te puedo decir es que el aprecio y la admiración es mutua, mi querido amigo. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, mi querido maestro. Maestro, perdón, doctor. Bueno, te digo Rubén, está maestro bien. desde que estábamos Rubén, está juntos por bien. allá compartiendo la misma redacción por allá en el estado de Michoacán. Así es. Pero te digo, doctor, platícanos, ¿cómo ves? ¿Qué pasa en México con esa polarización que se ha planteado en este momento desde la máxima tribuna informativa, que es ahora justamente la conferencia mañanera del presidente López Obrador, donde el presidente López Obrador ha puesto el dedo en la llaga, ha hablado de los montajes que han hecho algunos medios de comunicación para favorecer. Él recientemente se ha referido únicamente a los montajes de Loret de Mola con el caso Florence Cassés, pues sabemos que hay otros tipos de montajes. Sabemos, por ejemplo, que muchos periódicos, muchos impresos nacionales, de los que se dicen nacionales, hicieron también montajes con relación a la información que se virtió en su momento respecto a la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Y también muchos hicieron montajes con relación al respaldo a la política de Genaro García Luna del supuesto combate a la delincuencia. El término montaje, maestro, partamos desde ahí. El término montaje está bien cuando se genera una falsa información a la población. ¿Cómo lo ves tú desde la academia? ¿Crees tú que los periodistas, los periódicos necesitan una reactualización en temas de comunicación? Bueno, la verdad es que es una situación bien compleja esta que tú estás planteando y no hay una respuesta sencilla de sí ni no, no es blanco o negro, sino que me parece que tenemos que desmenuzar algunas cosas importantes. De todas estas cosas importantes, me gustaría señalar dos de manera muy puntual. La primera es, me llama particular la atención el, el énfasis y la atención sostenida que desde el gobierno de la República se está teniendo al quehacer de los medios. Pero lo que me llama particularmente la atención es que se trate de atacar o de cuestionar o de denostar al mensajero y no al mensaje. Es decir, se trata de señalar las limitaciones, los pecados, las malas prácticas, pero de una persona o de un medio en específico. Es decir, se señala al mensajero, pero poco y nada se dice sobre desmentir el mensaje. Es decir, lo que nos debería importar no es tanto
el mensajero o el medio o el periodista en específico, sino lo que dice este periodista o lo que publica este medio. No sé si me estoy explicando. Entonces, yo creo que tenemos que mirar qué es lo verdaderamente central y qué es lo periférico. Me parece que lo periférico es el mensajero y lo central debe de ser el mensaje o el contenido de la información que está recibiendo la gente. Entonces, en este sentido, que señala lo de los montajes, bueno, es una, si se demuestra fehacientemente que este periodista u otro, o este medio y otro, deliberadamente en contubernio con alguien más, fabricó o montó una escenografía para dar la sensación de que eso estaba pasando en vivo y eso era real, no era, no, eh, entonces eso es cuestionable en términos profesionales y por lo tanto en cuestiones éticas. Pero entonces, para no desviarme mucho del tema, entonces, aquí me llama la atención, uno, que se señala más al reportero o al medio que el mensaje y deberíamos centrarnos en el mensaje porque el mensaje es lo verdaderamente importante. Eso por una parte. Y dos, no sé No, no, adelante, 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 maestro. Y la segunda cosa que me llama particularmente la atención y que tiene que ver con el título de esta plática que tan amablemente me hiciste favor de invitarme, que tiene que ver con la polarización, yo creo que también como sociedad y también mucho como medios estamos perdiendo de vista algo que es fundamental. Y esto lo comento cotidianamente con mis alumnos, bueno, cuando teníamos clases presenciales, y también cotidianamente pues, trato de tuitearlo, ¿no? Todos los medios de comunicación, no solo en México, sino en el mundo, responden a una línea editorial. Y esa línea editorial responde, sí mismo, a una ideología política. No hay un medio de comunicación que sea químicamente puro, ¿no? Es decir, que no tenga una ideología política o que no tenga una serie de valores en los que cree y por lo tanto defiende. Entonces, si partimos de la idea de que todos los medios tienen una ideología política, no debería de extrañarnos que haya medios que en este momento sean críticos con el gobierno y otros que no lo sean tanto. Aquí el problema, y una vez más, vuelvo a señalar la cuestión del mensaje. Lo importante es el mensaje. A mí, si me preguntas, y esto solamente es mi opinión, esto es la opinión de Rubén González, nada más, no estoy generalizando ni nada, esto es mi opinión. A mí me parece, yo valoro que un medio de comunicación externe cuál es su línea editorial. Eso es como un acto de transparencia. Ya yo, como un receptor o como parte de las audiencias, decido si consumo esa información o no, pero es un acto de ética y de transparencia decir, yo soy, bueno, para ponerlo en términos sencillos, yo soy de izquierda o de derecha, ¿no? Como medio. Pues ya yo como audiencia, pues consumo la información que a mí me interese, pero a mí me parece muy valioso que los medios de comunicación externen abiertamente cuál es su línea editorial, pero ojo, y también en esto quiero ser muy enfático y tiene que ver con lo que comentaba al principio de la importancia del mensaje. No deberíamos de estarnos preocupando si un medio es de derecha o de izquierda. Lo que debería de preocuparnos a los ciudadanos es que nos ofrezcan un periodismo o un mensaje periodístico serio, formal, profesional. Eso es lo verdaderamente importante, recibir información que sea profesionalmente realizada. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, por supuesto, maestro, queda muy claro. Y también aquí me surge otra pregunta para plantearte. Entonces, la audiencia también tiene cierta responsabilidad en la generación de esa infodemia,
¿Es correcto lo que lo que estoy percibiendo en el señalamiento tuyo? Por supuesto, la audiencia no es un, No es un cántaro al que hay que llenar. exactamente. Lo dijiste de manera muy sencilla, me iba a hacer más bolas en explicarlo, pero es justo eso. O sea, yo audiencia, o como miembro de la audiencia, no soy un sujeto que está psicológica e ideológicamente vacío o desnudo. Sí, se nos trabó poquito la información. Estoy de acuerdo contigo, maestro, en lo que señalas que finalmente también es mucha la responsabilidad de la audiencia, que debe también saber qué medios consumir. Pero también aquí se planteaba, por supuesto, desde el inicio de esta pregunta, la intencionalidad, por supuesto, con la que se emite a veces el montaje o con lo que se emite la mentada fake news. Y en este sentido, en este caso, bueno, no sé si también sea, como tú dijiste, la obligación de los periodistas, de los medios informativos, sobre todo las grandes corporaciones informativas, es establecer desde un principio o de una manera muy clara cuál es su línea editorial. Son izquierda, centro, derecha, o sea, su filiación entonces política de alguna forma, de acuerdo a lo que tú nos estás planteando, de alguna forma es válida, pues finalmente el hombre es un animal político y las instituciones, producto de la actividad humana, pues también deben de estar investidas de cierta ideología. Mi pregunta que sigue, maestro, al respecto es, ¿en México hay las condiciones necesarias, me refiero al ámbito laboral, profesional, para que el propio periodista pueda emitir en algún sentido una información imparcial, honesta y derecha hacia esa audiencia que tú ya bien lo dijiste y me ayudaste a definirlo, que no es pues un cántaro al vacío al que hay que estar llenando, sino que también es un ente pensante que tiene que discernir en algún momento y tiene que empezar a quitar, ¿no? La cáscara de toda la información y quedarse a consumir lo básico. Entonces, en México sí existen las condiciones para ejercer ese tipo de periodismo ideal que se podría plantear, maestro. Bueno, creo que perdimos a Rubén por un momento, se nos cortó. Retomo Sí, lo que me preguntabas al inicio, trataré de redondear con tu siguiente pregunta. Sí, te decía, yo creo que no, más bien no creo, las personas no nos acercamos a los medios en un estado de desnudez psicológica, sino que nos guía el consumo, nuestros valores, nuestros gustos, nuestras filias, nuestras fobias. Entonces, nosotros tendemos a buscar los medios que satisfacen esa necesidad de información. Y aquí los medios responden a esos gustos y a esas necesidades. Es decir, las líneas editoriales que comentaba hace un rato responden a esas audiencias que buscan ese tipo de información. Entonces, en ese sentido, también las audiencias necesitamos ser más críticas con respecto a la información que estamos recibiendo. En lugar de caer en este exceso que tú bien lo señalaste como la infodemia, que es esa epidemia de información que muchas veces es falsa y muchas veces está manipulada, también es responsabilidad de las audiencias consumir información de mejor calidad y exigir un poco más. Pero esto es más difícil de lograr porque las audiencias están acostumbradas a recibir lo que le den los medios. Entonces, sí necesitamos exigirnos los periodistas, ofrecerle mejor calidad de información a nuestras audiencias. sí, doctor, otra pregunta que te planteaba, todavía creo que no estabas en el aire cuando la estaba planteando. En México existen las condiciones reales desde el punto de vista laboral. Ya no hablemos de violencia, porque si hablamos de violencia nunca vamos a acabar, porque sabemos que las condiciones de violencia que existen y que han existido en los últimos 20 años en México han sido muy difíciles para la prensa mexicana, pero existen las condiciones laborales, salariales, para que un periodista pueda ejercer una línea informativa, aun cuando sabemos y cuando tú lo planteas que la línea editorial
de los medios, pues no hay uno químicamente puro a nivel mundial y que todos tienen tendencias izquierda, derecha, centro o hacia una afiliación política partidista, existen en México condiciones para que un periodista, más allá de todo ese embrollo que existe social en torno a su labor, pueda llevarle al lector un mensaje puro informativo? La respuesta sencilla y contundente es no. No No existe. están las condiciones. Por supuesto que no, pero también aquí, ojo, también hay que matizar esto, ¿no? México como tal es un país grande y complejo, por lo tanto, no hay una sola realidad nacional en ningún ámbito y mucho menos en el periodístico, ¿no? Hay muchos periodismos que se practican porque hay muchos Méxicos o hay muchas regiones, ¿no? No es lo mismo las condiciones laborales que tiene un periodista que vive y trabaja en la Ciudad de México o en Monterrey, en Guadalajara, a lo mejor en Tijuana, es decir, en las ciudades más grandes y más desarrolladas, en donde los medios son más sólidos financieramente, al periodista que trabaja en el sur, por ahí en un municipio de Oaxaca o de Chiapas o de la meseta Purépecha en Michoacán. Entonces, no podemos decir que todos los periodistas sufren precariedad laboral, por supuesto que no, pero es más frecuente aquellos periodistas que sí la sufren. No sé si me estoy explicando. Claro, claro que sí. Sí, y aquí eso que señalas es un tema bien interesante, y también justo estoy trabajando en un artículo al respecto, y lo que estamos encontrando, y a mí me parece muy triste, es que la precariedad laboral es una forma de violencia en contra de los periodistas. Los periodistas así lo reconocen como una forma de agresión hacia ellos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de precariedad laboral? Bueno, pues básicamente de que no se cuenta con las condiciones mínimas para hacer un trabajo profesional y digno. Es decir, hay salarios bajos, muchas veces no se les paga, muchos periodistas no tienen un contrato fijo, sino que son contratados por outsourcing o por honorarios. No se les paga el trabajo hecho, sino la nota publicada, y por lo tanto no tienen la seguridad de un salario fijo. No tienen seguridad social. Por supuesto, esto los orilla a tener varios trabajos, ¿no? Es decir, dedicarse al multiempleo, no solo trabajar para varios medios, sino también dedicarse a otras cosas que no tienen nada que ver con el periodismo, es decir, manejar un taxi, tener un puesto de tacos, tener otras actividades, ¿no? En el mejor de los casos y en el peor es recibir sobornos, ¿no? Entonces, sí. Las condiciones laborales no son las ideales. Y aquí el problema, y con eso cerraría esta respuesta para no abusar del tiempo al aire, es que sin las condiciones mínimas necesarias para ejercer un periodismo de calidad, el periodismo profesional por sí mismo no es sustentable. Un día puedes hacer un muy buen trabajo periodístico y decir, bueno, me interesa mucho este tema y yo pongo de mi bolsa. Ok, vale. Pero esto no lo puedes mantener en el largo plazo, ¿sí? Porque no vas a pagar para trabajar, ¿no? Sí. Y esto tiene un impacto terrible en la sociedad, porque la sociedad deja de recibir información generada de manera seria, profesional y ética, cuando a un periodista serio, profesional y ético, pues no se le retribuye. Sí. Oye, doctor, y entonces, ya que planteas esto de estas condiciones de la precarización, ¿cuál es tu opinión de la situación que se vive en México con relación a que yo lo he visto, llevo una estadística, si me lo permites marcarlo de esa forma, donde justamente los grandes medios, los que no están precarizados, los periodistas que no están precarizados,
son justamente los que más incurren en los actos de fake news o los actos de montajes informativos, comparados con los periodistas que son precarizados y que hablamos de cualquier parte del país, que los hablamos de periodistas de Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, los periodistas pues más pobres y más jodidos de todo el país, los que tienen salarios a veces de 60 pesos al día, como dices tú, que les pagan por una nota, no por el trabajo realizado. Ellos, no he encontrado yo fake news, no he encontrado yo prácticamente montajes informativos como comparados con los que se encuentran con algunas estrellas mediáticas, ¿no? No vamos a señalar nombres porque luego Loret de Mola se molesta o Javier Alatorre se molesta, ¿no? Pero, pero ¿cómo lo entiendes tú o cómo me ayudas tú a desmenuzar esta idea? Y bueno, aquí también tú lo señalaste muy claramente desde el principio del programa, ¿no? O sea, si, no todos los periodistas son iguales, ¿no? Y también, también como audiencias tendríamos que entender que una cosa es el presentador o el lector de noticias al aire y otra cosa es el reportero de a pie, el que va y hace el trabajo de la cobertura. Las grandes estrellas mediáticas, pues no todos son reporteros y no todos se formaron en la talacha cotidiana, como tú y como yo, que andamos en la calle haciendo entrevistas, ¿no? Entonces, el problema es que estas grandes figuras mediáticas son las que más dinero ganan y responden más a los intereses de los medios. Y como lo sabemos, en México el principal anunciante de los medios de comunicación pues es el gobierno tanto federal como estatal y municipal. Entonces, ya lo decía un célebre presidente, no pago para que me peguen. Entonces, lo que espera un anunciante, en este caso cualquier autoridad de gobierno, pues que nadie cuestione sus actos, ¿no? Y este cuestionamiento pues no va a venir necesariamente desde los grandes medios de comunicación, porque tienen ahí compromisos más serios o más profundos que los que sí podría tener otro o un periodista más de corte independiente. No sé si me estoy explicando. Perfectamente, mi querido doctor. Creo que más claro no lo podíamos haber, bueno, yo más claro no lo podía haber escuchado, ¿no? Yo necesitaba, por supuesto, te lo digo, de esta plática para que nos dilucidaras un poquito sobre este tema que te digo nos ha metido en embrollos últimamente, sobre todo en los últimos días, en las últimas 2 semanas que hemos estado machacando mucho sobre el tema de si es el responsable, como tú ya decías, el mensajero o es el mensaje, y que bueno, que ahora ya también has planteado un tema bien importante que tiene que ver con la audiencia, y que también pues es un problema entonces de muchas partes que tenemos que resolver. Yo lamento que sea tan poco el espacio que tenemos para poder platicar de esos temas que podríamos hablar horas y horas, mi querido doctor, porque tienes un conocimiento pues muy importante, por decirlo menos, sobre la materia, y te agradezco de veras profunda, infinitamente, mi querido doctor, que hayas decidido explicarnos un poquito este tema. Tienes el espacio abierto siempre para cuando gustes. Aquí seguiremos hablando. No será, por supuesto, la última vez en las que estés con nosotros. Vamos a plantear una mesa de debates en una siguiente emisión, en la que, por supuesto, te estoy invitando de manera formal para que nos hicieras el favor. Te agradezco mucho, mi querido Rubén. No, hombre, al contrario, Jesús, sí, siempre el tiempo en los medios es el enemigo número uno a vencer. Al contrario, el honor fue todo mío. Muchísimas gracias por invitarme a compartir mis ideas y mis reflexiones y mi trabajo con ustedes. Por supuesto, a sus órdenes cuando gusten. Yo siempre estoy encantado. Yo casi pago para hablar. Pues muchas gracias, maestro.